En esta mañana la iglesia con la paz del Señor. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo número 119, el verso número 105. Y vamos a leer este único versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos una vez más a leerlo. 1, 2, 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Damos gracias al Señor porque Él nos tiene en esta mañana aquí en su casa. Él es bueno. Estamos empezando una nueva semana. Esta semana no concluye este mes porque este mes termina el día viernes. Es decir, que esta semana va a abarcar parte del mes de junio y el mes de julio. En otras palabras, nos encontramos casi a mitad del año. Estamos terminando el primer semestre o los primeros 6 meses de este mes. Y usted es bueno que haga una evaluación. Un creyente debe evaluar su vida espiritual. Así como cada vez que participamos de la Santa Cena, hacemos una evaluación, nos ponemos a cuenta con Dios. Es importante siempre ponernos a cuenta. Y cuando usted y yo obedecemos a Dios por medio de su palabra, que son las sagradas escrituras, ¿qué va a pasar? La palabra va a traer un efecto, va a convertir nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellas se convierten en la verdadera guía para la vida cristiana. Cristo, ¿qué está siempre diciéndonos por la palabra y por medio de un pasaje muy conocido? El Señor Jesús en cierta ocasión, Él dice, escudriñemos las Escrituras. Le dice a sus discípulos, escudriñad las Escrituras. ¿Y por qué debemos escudriñar las Escrituras? Porque ellas nos revelan palabras de vida eterna. Dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Santiago, mire lo que dice. Le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea ahí en Santiago 1. Usted manténgase allí en Salmo, porque es muy importante que nosotros consideremos lo que hemos leído. Pero mire lo que dice en Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire, ¿qué es lo que está Santiago aquí afirmando? Él afirma que la palabra de Dios es la que transforma, o mejor dicho, cambia, o es la que pone un freno a nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza, ¿cuál es? Es una naturaleza pecaminosa. Pero cuando usted viene a Cristo, ocurre el nuevo nacimiento. Ahora no solamente tenemos la naturaleza humana caída, sino también una naturaleza dada por Dios. Y por eso es importante, porque la palabra nos conduce por el camino de salvación. Es importante que usted tenga siempre presente que para un verdadero hijo de Dios, que para un verdadero cristiano, las sagradas escrituras son la base de nuestra vida. Y esta base se constituye ¿bajo qué? Bajo la sabiduría de lo alto y bajo la prudencia en su mayor expresión. Por eso es que podemos decir que la palabra de Dios, sin duda alguna, de tal manera, la palabra de Dios, su palabra, es guía para nuestra vida. Su palabra guía nuestra vida. Eso es lo que quiero hablar brevemente. Mire, le voy a pedir al pastor Héctor, aunque es un pasaje muy conocido, pero usted manténgase. Lo que dijo el Señor Jesús allá en Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye
estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire, le compararé a un hombre prudente. Pero, ¿cuál es el hombre prudente? Aquel que oye, pero no solamente que oye, y las hace. Mire, vuelvo a recalcar algo que ya hemos dicho en semanas anteriores. La Biblia, la palabra de Dios, es la única revelación escrita. Porque por ahí hay una secta que tiene una publicidad, no sé si la haya visto algún momento, una publicidad en YouTube, que dice, ¿cuál es la más grande saga de libros en la historia? Dicen, empezando por el Antiguo Testamento, luego por el Nuevo Testamento y luego sacan un tercer libro, el libro de Mormón. Y ahí ya se dañó todo. Porque la Biblia no es ni siquiera una saga de libros, es un único libro compuesto de 66. La saga están diciendo lo último. Claro, pero una saga es decir, un compendio de diferentes libros. Y ponen que el Antiguo Testamento es un libro, el Nuevo Testamento es otro libro, pero ponen como inspirado el libro de Mormón. Y quiero decirle que ese no es un libro inspirado por Dios, es un libro inventado por hombres. Porque la Biblia o la revelación, recuérdese que termina en Apocalipsis. Ya no hay más. Ya no hay más. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Cualquiera que oye y pone en práctica la palabra de Dios es en comparación con una persona prudente, sabia, cuya casa, cuya vida está fundada sobre la roca. Mire la ilustración que el Señor utiliza. Esta casa simboliza una vida, pero también podríamos decir una familia, un proyecto, un ministerio. Cualquier cosa que el hombre emprenda, pero eso está englobado en la vida de una persona. Cualquiera que oye estas palabras y las hace. Entonces, cuando la vida se edifica sobre las enseñanzas de Cristo, ¿qué va a pasar? Esta persona va a alcanzar la virtud y va a alcanzar un destino glorioso. Que dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El destino que Dios tiene para usted es vida eterna. Y esa vida eterna se va a fundamentar ¿en qué? En la palabra. Porque Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando acerca del Padre. ¿Cómo usted llega a conocer a Dios? Especialmente por la palabra. Es verdad que Dios se revela por la naturaleza. Es verdad que Dios habla por sueño, por visión. Dios habla de muchas maneras, pero recuérdese que la palabra es infalible. La creación ha sido ¿qué? Ha sido manchada y fue maldecida por el pecado del hombre. Y es verdad que los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, los cielos cuentan, pero lamentablemente el hombre, ¿qué ha hecho? Le ha dado culto, adoración a la naturaleza. Usted sabe que aquí en nuestro país se adora a la Pachamama, que es la madre naturaleza. Cuando primeramente la naturaleza no es nada de madre, es algo creado, es parte de la creación de Dios. Nada más. Hermanos, por eso es que usted tiene que ¿qué? Leer, oír y sobre todo vivir, poner en práctica. Porque ¿qué es lo que está resumiendo el Señor? Que ni las crisis de la vida, ni los problemas, ni siquiera la eternidad pueden hacer temblar la palabra de Dios. Cielos, la tierra van a pasar, pero las palabras del Señor no pasarán. Por eso es que el Señor dice, el que oye mis palabras y las hace será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu aquella casa
y no cayó. Pero volvamos ahí donde empezamos, Salmo 119. Mire lo que nos señala, que la palabra dice, lámpara es a mis pies. En otras palabras, la palabra de Dios es luz. Eso es lo que está declarando el escritor de los Salmos. Los Salmos declaran que la palabra de Dios es lámpara para los pies, que es lumbrera para el camino. ¿Qué está diciéndonos? Que la Biblia, la palabra de Dios tiene pautas, tiene principios, tiene enseñanza para cada paso de nuestra vida, para cada decisión. Para nuestro diario vivir, hallamos instrucciones en la Biblia para el transcurso de nuestra vida. Cuando usted es un niño, cuando usted es un joven, cuando usted va a dar el paso del matrimonio, cuando usted tiene hijos, cuando usted quiere poner un proyecto, un negocio, construir una casa. Antes de todo, vaya a la palabra, vaya en oración a Dios y sujétese a la palabra. Para cada cosa. El problema es que hoy muchos creyentes primero hacen todos los planes, ellos hicieron sus ideas y por último consultan a Dios, y mayormente consultan cuando se encuentran con problemas. Por eso es que Pedro habla de la palabra como una luz. Mire lo que nos dice Segunda de Pedro 1:19, Pastor Héctor. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Mire, en la Biblia siempre vamos a encontrar símbolos, metáforas, para que entendamos algo que Dios nos quiere revelar. Vimos allá en Mateo que el Señor dice, cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé con esta. Dice, lo compararé con un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Pero ¿quién es esa roca? Cristo. Eso es lo que la Biblia señala. Dios es esa roca. Y Cristo es Dios. Mire, le voy a leer lo que dice en 1 Corintios 10:4. Dice, y todos bebieron, está hablando del tiempo de Moisés, el pueblo de Israel que salió con Moisés. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Él está trayendo algo a la idea. Muchos dicen que los hermanos en Corintios, muchos eran judíos, porque habían los diferentes dones y muchos habían estado tal vez en el día de Pentecostés. Pero lo que le quiero decir es que Pablo está recordando aquellos días cuando Israel estuvo en el desierto y pidieron agua. ¿Y qué pasó? Dice que Moisés fue y en la primera ocasión golpeó, las dos ocasiones golpeó, pero en la primera ocasión él tenía que golpear y en la segunda él tenía que decirle a la roca que brote agua. Pues esa agua simbolizaba la palabra y esa roca simbolizaba a Cristo. Pero aquí, ¿qué nos dice ahora el salmista? Que la palabra de Dios, así como también es agua, es luz, es lámpara. Miren los días que vivimos, son días de oscuridad. Días que la gente no sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar por los problemas. Por eso usted tiene que ir a la palabra, porque la palabra es como una antorcha. Miren, en aquellos días no había las linternas como hoy tenemos. Hoy tenemos diferentes clases de linternas. Tenemos el celular que a veces nos sirve de linterna. Tenemos linternas de baterías, tenemos linternas recargables. Pero hace 50 años atrás, tal vez en el campo se utilizaba el candil. Y en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos que se escribió la Biblia, a veces se utilizaba lámparas con aceite. O a veces se utilizaba antorchas, que eran como una especie de un cono.
Exacto. Que ahí a veces se ponía algún material como combustible, a veces se ponía aceite, a veces se ponía carbones, se ponía madera y se lo prendía y la persona iba caminando con ese fuego. Recuérdese que cuando Israel estaba en el desierto, dice que por el día había una columna de nube que los cubría, los guiaba, los cubría del sol, los guiaba en su viaje. Pero por la noche esa columna se convertía como en una columna de fuego que resplandecía. Asimismo en la palabra de Dios, el Señor Jesús también es luz. Él dijo, yo soy la luz. Y por eso Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, el verso 8, dice así, porque en otro tiempo erais, mire, en otro tiempo usted y yo éramos tinieblas. ¿Por qué? Porque nacimos con una naturaleza pecaminosa y porque irremediablemente pecamos. Todos nosotros pecamos, unos más que otros, unos hicimos peores perversidades que otros, pero todos estábamos en tinieblas. Mas ahora, como hijos de Dios, dice, sois luz en el Señor, por lo tanto, andad como hijos de luz. Por eso es que el cristiano tiene que cambiar muchas acciones, muchos hábitos, muchas costumbres. Tiene que despojarse. ¿Para qué? Para recibir con mansedumbre la palabra que nos ha sido implantada. Recibamos como niños la leche espiritual. Mire, su palabra es lámpara. Es la palabra la que nos va a confrontar contra las prácticas del pecado. El apóstol Juan también escribe algo. Dice en Primera de Juan capítulo 3, el verso 6 dice así: todo aquel que permanece en él, el que permanece en Cristo, no peca. ¿Cómo es esto de que no peca si todos los días usted y yo? Pero como la palabra está siempre confrontándonos, alumbrándonos, reflejando nuestra naturaleza. La palabra, ¿qué nos está diciendo? No peques, no actúes así. Entonces, cuando usted es sensible, usted comienza a dejar de practicar, a dejar de buscar, a dejar de desear las prácticas pecaminosas. Entonces ya no va a pecar como antes pecaba. Su pecado tal vez va a ser involuntario, pero no va a buscar pecar. Dice que todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso es que un cristiano tiene que caracterizarse ¿por qué? Por una vida diferente. La vida cristiana es una vida donde cada acto que hacemos es en busca de que Dios sea glorificado, porque su palabra no cambia, hermanos. Hoy usted va a ver muchos creyentes y hasta muchos supuestos pastores que usted lo va a ver, y no digo que caigamos en religiosidad, porque no es por la ropa que se distingue el cristiano. Pero un cristiano tiene que vestir diferente. No va a vestir como el mundo viste. Pero usted va a ver en muchas iglesias que usted va a ver al que está predicando, que está con una camisa hasta desmangada. Y tal vez usted se lo ve que muestra tatuajes. Y es como que se orgullece de esos tatuajes. Y hasta hoy muchos líderes se tatúan. Y hasta se ponen un versículo bíblico, pero la palabra de Dios, ella enseña como principio que aquellas prácticas como el tatuaje eran prácticas paganas, que hasta hoy los impíos las practican, y que si usted es un hijo de Dios, debe obviar ese tipo de costumbres, de hábitos. Es verdad que no debemos juzgar por bebida o por comida, pero usted, como Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, aunque podríamos decir, no es que Jesús tomó vino, sí,
Pero usted sabe los daños que produce las bebidas alcohólicas. Entonces usted busca por la palabra conducirse para que su estilo de vida sea como la palabra lo indica. Porque la palabra no cambia. La Biblia es diferente a cualquier otro libro porque sus enseñanzas son confiables. Sus enseñanzas no se equivocan. Sus enseñanzas nunca fallan. Dice en San Juan capítulo 10, el verso 35. Mire, este es un versículo que ya hemos leído. Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Su palabra, como ya hemos enseñado, es inquebrantable. La gente busca cómo quebrantar la palabra de Dios, cómo buscar errores, pero hermanos, cójase de la palabra. Los valores cristianos que encontramos, los valores de vida son permanentes, son la fuente, provienen de la fuente de la autoridad de nuestras vidas, son permanentes. ¿Y qué va a pasar esto? Va a tratar en su comportamiento, se va a evidenciar en sus acciones. Por lo tanto, el comportamiento y el carácter del cristiano, ¿en qué se fundamenta? En las doctrinas, en la enseñanza bíblica. Días atrás, creo que fue el domingo pasado que celebrábamos el Día del Padre. Sí, días atrás. Hermano Freddy preguntaba si el Día del Padre es algo bíblico. En sí, en la Biblia usted no va a encontrar un Día del Padre. Ahora, alrededor de los tiempos, hombres, a veces hasta hombres de Dios, han escogido un día, ¿para qué? Para honrar al Padre. ¿Por qué? Porque hay una base bíblica. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado. No debemos ser religiosos. Solamente el Día del Padre, uno se acuerda del Padre, lo llama al Padre, le da un regalo al Padre. Y los demás días, cero a la izquierda. Eso no sirve de nada. Pero así como las personas tienen un día que se celebra el cumpleaños, muchos han escogido un día en la semana o un día en el año. ¿Para qué? Para, como decir, hacer énfasis en la figura paterna. Porque hermanos, hoy la figura paterna está casi por los suelos. Una, porque los hombres, los padres, no han sabido valorar la responsabilidad como padre. Y otra, porque lamentablemente en los tiempos finales la gente está llena de fábulas, de doctrinas, de ideas satánicas. Hoy día se habla, hasta en iglesias, se habla de machismo y feminismo, cuando la Biblia lo que habla es de masculinidad, hombre y mujer. Dios lo hizo masculino y femenino, es decir, lo hizo varón. Y el varón tiene que ser siempre varón. No es que ahora lo vamos a hacer débil, no. No. Y a veces en la iglesia hay que esas ideas machistas. No, el varón es cabeza. Ahora hay que enseñar por la Biblia qué significa que es cabeza, para que el hombre entienda y sea responsable con la autoridad. No es que ahora le vamos a dar más énfasis a la mujer. La Biblia no es así. La mujer tiene que ser siempre femenina. No, la mujer tiene que empoderarse. Toda mujer cristiana, si ha venido a Cristo, ya fue empoderada en el día que aceptó a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la selló y le dio garantía de salvación. Ahora esa mujer lo que tiene que hacer es humillarse bajo la poderosa mano de Dios y el Señor la exaltará. Pero no es que vamos a empoderar a la mujer. No, varón, varón, mujer, mujer y punto. La palabra es inmutable.
No cambia, hermano. Entonces, cuando usted vive por la palabra, entonces la Biblia nos hace personas sabias. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Mire, estamos en Salmos. Vaya a Proverbios capítulo 4. Pastor Héctor, si nos lee Proverbios 4, 5 y 8, yo le busco al hermanito. Proverbios 4, verso 5 y verso 8. Proverbios 4, 5 y 8. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Mire, adquiere sabiduría. Y luego también dice que abracemos la sabiduría. Ahora, definamos qué es la sabiduría. Creo que aquí hemos dado muchas definiciones de sabiduría y cada definición nos ilustra mejor el panorama. Y quiero darle una definición que encontré. Esto está basado en las palabras que se utilizan en la Biblia. Primeramente tenemos el sustantivo hebreo para sabiduría, que en el hebreo es una palabra que dice así, jobak. En el griego hay otra palabra que es sofía. Pero ¿qué están diciendo estas dos palabras? Están hablándonos de habilidad, de experiencia y de cualidades de ser sabio. En otras palabras, la sabiduría une el conocimiento de la verdad con la experiencia cotidiana. Mire, une que las habilidades, los conocimientos con la experiencia diaria. ¿Pero para qué? Para que usted haga uso de todo eso para lo bueno, para el bienestar propio. Hermano, adquiera. Mire, ese conocimiento absorbido por la mente debe aplicarse en todas las situaciones de la vida. Por eso es que mire, ahí mismo en Proverbios 3:7, mire lo que dice. Estamos en Proverbios 4, vaya a Proverbios 3, verso 7. Proverbios 3, verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mire, teme a Jehová y apártate. Cuando usted tiene esa sabiduría, esa experiencia, ese conocimiento del diario vivir y ahora en una vida cristiana, la palabra le dice, teme a Jehová. Y la palabra también nos dice, y apártate del mal. En este sentido, el conocimiento sin práctica, si usted no practica, es como que usted estudió 10, 15, 20 años, pero nunca puso por práctica. No produce nada. El conocimiento sin práctica no produce sabiduría. Y sobre todo quiero que entienda, como dice ahí mismo en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En otras palabras, Dios es la fuente de la verdadera sabiduría. Y ese es uno de los atributos divinos. Cuando usted lee en Daniel exalta la sabiduría de Dios. De él procede, dice en Daniel 2:20. Le voy a leer lo que hoy día justamente, ayer leía Daniel. Dice Daniel capítulo 2, el verso 20, dice así. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Y dice en Romanos capítulo 16, el verso 27, esto dice el apóstol Pablo. Dicen, sí, pero que han sido manifestadas ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único, dice el verso 27, y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Pero mire, esa sabiduría de Dios nos ha sido revelada por la palabra. Dios es la fuente de la sabiduría.
Todos aquellos que viven según los preceptos de la palabra de Dios son considerados personas sabias. Pablo lo dice a los hermanos de Corinto. Estoy en Romanos, paso a Corinto. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versos 6 y 7. Dice, sin embargo, dice el apóstol Pablo, mire, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestro beneficio. Hermanos, cuando usted aplica la palabra de Dios, usted va a ser considerado una persona sabia. Mire, el principio de la sabiduría es el temor. No está hablando de miedo, está hablando de reverencia, de una suma reverencia a Dios, a su palabra. El día miércoles hablábamos de confiar en Jehová, confiar en su palabra. Cuando usted confía, usted tiene fe, usted tiene temor, usted tiene amor por las escrituras. El temor de Jehová va a producir entendimiento. Pablo lo dice a los hermanos de Roma, lo dice en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, porque él habla de transformar nuestro entendimiento. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Su entendimiento tiene que ser transformado. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cuáles son los beneficios de la sabiduría? Son múltiples. Volvamos al Salmo 119, donde empezamos. Salmo 119. Salmo 119, los versos 98 y 100, al 100, mire, Salmo 119 del 98 al verso 100. Salmo 119 del verso 98 al verso 100. Mire, aquí está 98 al verso 100. Mire lo que dice la palabra del Señor. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y esto me hace recordar de un hombre. Mire, en la Biblia usted va a encontrar dos grandes hombres sabios. Hay muchos hombres sabios, présteme atención un ratito a esto. Pero dos hombres que yo rescato son Salomón por un lado, porque la Biblia enseña que Salomón fue uno de los hombres más sabios, tal vez después de Jesucristo el más sabio. Pero hay otro hombre muy sabio, Daniel. Y la Biblia enseña que estos dos hombres propusieron algo en su corazón. Salomón propuso en su corazón agasajar su carne. Y los últimos días de Salomón no fueron buenos. Es verdad y entendemos que Salomón no se perdió, Dios tuvo de misericordia. Explique cuando dice que Salomón propuso agasajar su carne, es decir, ¿qué es lo que quiere decir? Que él buscó disfrutar la vida a su manera. Si era de viajar, viajaba. Si era de que por ahí le decían, hay un nuevo vino, lo probaba. El pastor Héctor hace un rato trajo lectura sobre el hijo de Salomón. Mire, el hijo de Salomón, Roboam, tuvo 18 mujeres y muchas concubinas. Pero Salomón se excedió, se pasó de la raya. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Tuvo 1000 mujeres. Cuando para cada hombre hay una mujer. Este hombre, en otras palabras, hizo de la sabiduría su Dios. Y buscó para agasajar su carne, no para que Dios sea glorificado, y por eso es que tuvo días malos. Entendemos que Dios en su misericordia lo rescató y él a últimos días se puso a cuentas con Dios por lo que dice el libro de Eclesiastés.
Pero hubo otro hombre y ese fue Daniel. Siendo joven, la Biblia dice que él propuso en su corazón no contaminarse, ni con la bebida, ni con la comida, ni con las costumbres, ni con las prácticas, ni con las ideas, ni con la idolatría de Babilonia, sino que en todo tiempo Daniel y sus 3 amigos buscaron que en todo Dios sea glorificado. Cuando los amigos de Daniel dijeron, adoren a la estatua, ellos dijeron, Rey, nuestro Dios tiene todo poder para salvarnos de tu mano. Y si así Dios no lo hace, no importa. Estamos dispuestos aún a morir en las llamas del horno de fuego ardiente. Y la Biblia enseña, y esto concuerda con lo que dice el salmista, porque aquí dice, mire, más que todos mis enseñadores, he entendido, es decir, fue más sabio que los propios maestros. Daniel y sus amigos dicen que fueron hallados 10 veces mejores que todos los demás. En otras palabras, ellos llegaron a un nivel de excelencia que los demás no poseían. Daniel y sus amigos en todo tiempo buscaron que Dios sea glorificado. Cuando en tiempos del rey Darío hubo una ley que nadie podía dar culto, oración, petición, ¿qué es lo que hizo Daniel? Inmediatamente fue a Dios y clamó, como hacía siempre. Amén. Y por eso es que Daniel está en las páginas de este libro que es la Biblia, y es un hombre que aunque no era perfecto, pero que del cual podemos aprender muchas cosas. Hermanos, Daniel es un ejemplo de un hombre que fue sabio. La Biblia nos sabe sabia. La Biblia da beneficios. Usted cuando tiene la Biblia va a acumular conocimiento, va a ser ganador de almas, se va a volver próspero, un verdadero hombre próspero, va a ejercer dominio. La Biblia nos da las herramientas para que empleemos nuestros esfuerzos en la búsqueda de la sabiduría. Por eso es que vuelvo a leer, volvamos allá a Proverbios. Pastor Héctor, usted vaya a Proverbios, usted siga allá en Salmos. Pero mire, leímos Proverbios 4 del 5 al 8, pero léanos el verso 7, 4, 7 de Proverbios. Y sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Mire, adquiere sabiduría, adquiere sobre todas las cosas, pero esta sabiduría es sabiduría de lo alto. Y si usted va a Santiago, Santiago nos define, nos aclara mayor la perspectiva de lo que es sabiduría de lo alto. Dice que la sabiduría de lo alto es pura, es pacífica, es amable, es de buen nombre. Es decir, es cuando usted todo lo que sabe lo emplea para las cosas buenas, para el bien de su prójimo, para el bien de su familia. Pero junto con la sabiduría hay otro gran beneficio. Y quiero con esto concluir, que es la prudencia. La sabiduría y la prudencia son como hermanas gemelas, van de la mano. ¿Qué es la prudencia? Le voy a dar una definición de prudencia. Esto es de un diccionario, el diccionario Wycliffe, dice así. Esta palabra viene de una palabra hebrea, arun, que está hablando de un sentido positivo para identificar a una persona sensata. Otra palabra es la palabra sinetos, que es una palabra griega. Pero ¿qué están definiendo estas dos palabras? Que esto enfatiza de decisiones inteligentes. En otras palabras, ¿qué es la prudencia? Cuando usted, en base a la sabiduría, decide inteligentemente. Decide cuándo hablar y cuándo callar. Cuando, como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Tiempo para algo. En todo momento usted tiene que buscar que Dios sea glorificado. Pero cuando Dios lo conduce, Él le va a decir, habla, calla, anda, no vayas. ¿Cómo? ¿Cómo debemos actuar? Debemos actuar con prudencia.
nuestras acciones deben declinar en prácticas que muestren nuestra sabiduría. En otras palabras, la prudencia es la virtud que evita acciones temerarias, acciones tontas, acciones imprudentes. Cuando usted... ¿Cómo? El que no es prudente se adelanta. Exacto, se adelanta. Mire, yo le voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo. Había un joven que él estaba sirviendo como de atalaya, como mensajero. Y la noticia, exacto, hay más. Había una noticia de que el pueblo de Israel había tenido la victoria, pero que el hijo del rey había muerto, porque el hijo del rey David se había levantado contra su padre. Y él va con la noticia de que Israel tenía la victoria, de que el ejército de David tenía la victoria. Cuando llega David, le dice, el ejército de David ha salido vencedor, pero él le pregunta por su hijo. No, yo vi por ahí un tumulto de gente, pero no sé. Él estaba actuando imprudentemente. Estaba actuando, como se dice, a lo loco. Dice que detrás de él venía un etíope. Él venía ya con todo el mensaje. Por eso, mire, a veces si le cuentan algo, antes de dar un veredicto, trate de recibir toda la información. Porque a veces sin toda la información usted puede dar un veredicto falso. Por eso es que se lleva a juicio y que trata de que el juez reciba todas las pruebas. A veces, aunque hay pruebas, pero hay algo que no encaja. Entonces, a la persona, aunque puede ser que sea culpable, se le da inocencia, pero bajo el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque no se tiene todas las pruebas, no se lo puede culpar. Por eso nosotros, como cristianos, como hombres prudentes, hagamos uso de la prudencia, porque la prudencia es de los justos. Vamos a decir, días atrás el hermano Juan tenía problemas sobre la moto. Exacto. Y él ya quería ir y... Por eso, entonces, antes de actuar, mire, antes de actuar usted tiene que hacer, ¿qué? Calmarse. Buscar, como ustedes hicieron, pidieron un consejo. Entonces el pastor Héctor, por la palabra y por la experiencia vivida, recuérdense que hablábamos hace un rato de que la sabiduría tiene que ver mucho con la experiencia diaria. ¿Por qué? Porque lo que le pasó al hermano Juan, le pasa a todo el mundo. A veces uno pide algo y no está a su tiempo. Tal vez porque no es que esa persona no quiere, sino que a veces se retrasan. Mire, mi hermano tiene un vehículo, que es un vehículo extranjero, creo que de Asia. Y hay una pieza que le hace falta. Y esa pieza, para que se la manden, es demorado. Han pasado meses y todavía creo que el carro no se recupera totalmente. Así a veces pasa. Ese carro, esa pieza le sirve para que el carro pueda subir en cuestas altas, en partes altas, regiones como aquí, como la sierra montañosa. Entonces, mire, por eso es que usted tiene que ser prudente, cauto. No tiene que dar rienda suelta, precipitarse. La Biblia dice, todo hombre sea pronto, tardo para hablar. Y mire, tardo, porque en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Entonces, hermano, la Biblia nos da consejo. La prudencia es de los justos. Ahí mismo está en Proverbios 4. Se puede ir a Proverbios 4, el verso 18. Yo le voy a leer lo que dice Segunda de Corintios y con esto finalizo, porque aunque hay muchas cosas más, pero el tiempo a veces no nos da. 4:18. Sí, Segunda de Corintios, Proverbios 4, 18. Yo voy a leer en Segunda de Corintios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mire, la senda de los justos. ¿Cuál es la senda de los justos? El camino de sabiduría, el camino de prudencia, el camino que nos acerca cada vez más a Dios. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es nuestro modelo de prudencia, de sabiduría. Recuérdense que cuando estudiábamos el libro de Lucas, vimos la sabiduría de Dios. Venían, es lícito dar tributo al César. El Señor, muéstreme la moneda. Calmado, con sabiduría, con prudencia,
respondía. Entonces, hermanos, así como la sabiduría tiene beneficios, la prudencia también tiene beneficios. Lea el libro de Proverbios y usted va a encontrar cómo encontramos múltiples beneficios para la sabiduría como para la prudencia. ¿Cuáles son los beneficios de la prudencia? Autocontrol para no vengarse de las ofensas. La humildad para no exhibir el conocimiento. Yo tengo conocimiento y nos pavoneamos. No, seamos humildes, seamos prudentes. Porque no todo lo sabemos. Ni los grandes maestros bíblicos lo saben todo. El día de ayer creo que estábamos escuchando a un pastor que es hasta más joven que el pastor Héctor, pero él daba cierta luz, ciertos buenos argumentos bíblicos sobre un pasaje que ya el pastor Héctor tiene su postura, pero que le hicieron tener mayor comprensión. Pero ese pastor tampoco no es que se lo sabe todo, porque él también está aprendiendo. Todos estamos aprendiendo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Todos aquí necesitamos aprender. Entre nosotros es verdad que hay grandes maestros bíblicos, pero el maestro sobre maestros, una es Jesús y dos en estos tiempos es el Espíritu Santo. Dios es el maestro, en otras palabras. No hay nadie más sabio que Dios, porque suyos son el poder y la sabiduría. La prudencia nos permite sujetarnos al aprendizaje, a la corrección. La prudencia nos enseña cómo desviarnos del peligro por medio de soluciones anticipadas. ¿Qué dice la Biblia? El avisado ve el peligro y se aparta, se esconde. Más el simple, más el imprudente, más el insensato pasa y recibe. Pero si usted es sabio, si usted es prudente, usted se desvía. Evita, en vista de lo que hemos dicho, hermanos, porque hay muchas cosas más que podríamos decir. La Biblia nos exhorta a vivir con prudencia y no como necios. ¿Qué dice para finalizar? Efesios 5. Dice Efesios 5:15, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y por eso el verso 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, sino prudentes, de cuál sea la voluntad del Señor. Mire, para concluir, la Biblia es una guía segura para nuestro caminar cristiano. El texto sagrado apunta a Cristo, quien es el único camino que lleva a la vida eterna. Tenemos una noble tarea, la palabra. Recuérdese que la palabra ilumina el camino que debemos andar. Así que, hermanos, por la obediencia a las Escrituras, por el temor a Dios, recuérdese que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cuál es el consejo del proverbio? Adquiera sabiduría, adquiera prudencia en nuestro caminar como niños, como hijos de luz. Pues para nosotros, como hijos de Dios, su palabra es nuestra guía para la vida. Su palabra guía nuestra vida. Amén.